Hola, soy Iván Pous, soy profesor de primaria en el Colegio de la Devesa School Carlet. Llevo más de 4 años dedicándome a la docencia como tutor de primaria y de diferentes especialidades como las de inglés, social science, maths, entre otras. He implementado el enfoque SIELA y ELA en varias asignaturas durante este tiempo y vamos a hablar un poco de cuáles han sido los objetivos, las expectativas y los handicaps que me he encontrado dentro de esta. Los objetivos para los que se plantearon esta experiencia van a ir enfocados en la asignatura de Blooming Brains, que es una asignatura bastante nueva en la que hablamos de situaciones de la vida cotidiana de nuestros alumnos y de las personas en general. Para nosotros el objetivo era mejorar la competencia en inglés de los estudiantes, especialmente el vocabulario relacionado con las habilidades diarias como planchar, plantar plantas, doblar la ropa, hacer la colada, etc. También facilitar una mejor comprensión más profunda de cómo realizar estas actividades de manera efectiva y segura, utilizando el inglés, para enfocar estas asignaturas con el vocabulario específico que se requiere y aparte fomentar las habilidades prácticas y la autonomía de nuestros estudiantes. ¿Cómo implementamos el SIELA y EL la asignatura de Blooming Brains, enfocado primero de primaria? Lo que hicimos fue asegurarnos de que las actividades fuesen muy prácticas y siempre en grupos reducidos o por parejas, puesto que pueden ayudarse cuando uno de ellos no entiende la explicación o no está entendiendo la forma práctica de utilizarlo. Entonces, las actividades fueron enfocadas a la vida cotidiana, como doblar la ropa, viendo vídeos explicativos de cómo hacerlo, con subtítulos muy importantes en inglés, del cual servían de apoyo, más aún si cabe, para después trasladarlo de forma práctica. Uno de los desafíos que nos encontramos fue mantener esa atención de los alumnos durante todo el proceso de las actividades, puesto que cuando estamos hablando de que las explicaciones son en un idioma que no es su primer idioma, cuesta un poco más focalizar esa atención, ¿no?, a la explicación y no desconectar, sumando que estos alumnos tienen entre unos 6 y 7 años. Ese sería el principal hándicap al que nos situamos, pero de todas formas cabe decir que al ser situaciones muy prácticas se llevó bastante bien. Dado que esta experiencia fue bastante práctica para los niños de primero de primaria, los resultados fueron muy positivos y muy numerosos. Aprendieron muchísimo vocabulario y fluidez en el inglés, especialmente lo que es el uso de vocabulario en la vida cotidiana, uno de los más importantes en esta edad tan temprana. También la motivación les gustó muchísimo, el practicar en otra lengua diferente, el comunicarse entre ellos y en grupos reducidos y el ayudarse. Nunca se encontraron en un proceso de no sé qué estoy haciendo ni cómo lo voy a hacer, puesto que están en el respaldo del trabajo en grupo. Esto fue uno de los resultados positivos entre muchísimos más, pero los principales serían esos. Implementar el enfoque si el AYEL ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto como para mis alumnos como para mí como docente, en la que me ha dado muchísima experiencia, en la que puedo aprender muchísimo más y también dar esa importancia, ¿no?, de adaptar los materiales a todo el alumnado y a diferentes niveles y cómo poder trabajarlos en grupos, individualmente o por parejas. También para otras personas que estén interesadas, ¿no?, en trabajar en el SIELA y EL, recomendaría utilizar muchísimos recursos visuales y manipulativos y mantener las actividades muy cortas y muy variadas. También planteo el seguir continuando, ¿no?, la experiencia del SIELA y EL y explorar como nuevas técnicas y recursos para enriquecer, si aún cabe, aún más el aprendizaje.